Ah, ¿Cómo andas? Salam alaikum. Ahí estamos todas. Sí, ¿Ahora está ahí parece que perfecto? ¿Se anda bien, escucha ¿no? bien? Parece que sí, ¿no? Salam alaikum, Leila. Salam aleikum, ¿cómo estás, Sofi? Bien, alhamdulillah. Me gusta verlas por aquí. Igualmente, igualmente. Bueno, chicas, damos por comienzo la charla. Dale, dale. Dale. Assalamu alaikum, bienvenidos a todos. Mi nombre es Yasmín y formo parte de Acción Islámica Argentina, que fue creada con la intención de aportar un granito de arena a la sociedad y aclarar eh, y responder las dudas o, lamentablemente, lo que hoy se está hablando en los medios de comunicación y en las redes sociales. Es por ello que hoy estamos acá con Sofía Castro y Leila Yunes, bienvenidas, Gracias. Gracias, muchas para que gracias. nos aclaren un poco de lo que es la mujer en el Islam y ir mechando varios temas que se están hablando hoy en la actualidad. ¿Les parece? Dale. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Por ahí si hay preguntas ya planteadas, tal vez sería una buena forma de comenzar, porque es tan amplio el tema, digamos, uno no sabe de dónde Claro. empezar. Bueno, vamos Creo que a ver, había yo tengo acá anotado los, Sí, yo los- creo ya que al principio decir que si bien nosotros tenemos el Islam como una forma de vida, y eso incluye también modelos que hemos tenido de mujeres y que nos enorgullecemos mucho de ellas. También cada mujer musulmana tiene sus particularidades y vive el Islam de una forma también propia, por más que el Islam sea uno, ¿se entiende lo que digo? Tenemos experiencias diversas eh, bueno, no sé, hay chicas que usan su hijab, por ejemplo, desde que son chicas, porque vienen de familias islámicas, otras que son conversas, otras que han venido de familias islámicas, pero han decidido tal vez practicar la religión de más grandes. Entonces, tenemos estas particularidades que también, porque si no, a veces la gente parece como que nos movemos dentro de un molde muy estricto y no se ven nuestras mismas particularidades, que eso está bueno también decirlo, que cuando nosotras hablamos de la mujer en el Islam, bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son los derechos que nos han sido otorgados y cuál es la diferencia con lo que hoy muestran los medios de comunicación, ¿no? Eh, y que no es lo mismo una mujer musulmana en Afganistán que en Irak, que en Siria, que en Argentina, que en el mismo país. No es lo mismo una mujer musulmana, no sé, en una ciudad de Siria o en un pueblo o dentro de las diversas familias. Así que eso está bueno también. Sí, hoy los medios de comunicación, bueno, hoy y antes, quieren mezclar lo que es el Islam, la religión, con lo cultural o lo político, y nada tiene que ver, porque yo soy argentina, practico la religión islámica, tomo mate, estudié, tengo el derecho de poder adquirir conocimiento, de formarme, ustedes también, claro, de elegir, exactamente. de elegir el color de la vestimenta que se quieren poner, o alguien les impone algún color especial. No, de ninguna manera, por supuesto, hay una confusión ahí donde, por ejemplo, uno de los casos que se mezcla lo cultural. A mí es imposible que me vean vestida toda de negro nunca, por ejemplo, porque es un color que, digamos, en esta sociedad por ahí se le ven otras connotaciones porque lo relacionan con países que ellos consideran que tienen una interpretación estricta del Islam, entonces de repente te ven toda vestida de negro y te ponen un mote o un rótulo. Más allá de que sinceramente no me gusta estar vestida de negro, no, no me agrada. Bueno, Entonces, a, por Esas son las suerte, particularidades que por ahí decimos, ¿viste? pues, ¿cómo? Digo, esas son las particularidades de las que hablaba al principio. No porque Claro, uno vea a una musulmana vestida con algún color, quiere decir que eso es algo que dice el Islam puntualmente, sino que hay también, porque si no hay como una infantilización de la mujer musulmana, ¿no? Como que ella no es capaz de decidir en nada, ni en su en vestimenta. general.
es bastante, hasta a veces indignante, si vale el término, hasta qué punto se disminuye la posición de la mujer solo porque está cubierta, porque es como que limitar, es como que interpretaran que esa cobertura la limita, es una forma de limitación, y es una interpretación libre y hasta peyorativa y sin ningún fundamento. Sí. Como, claro, eso es como limitante y no llegan a ver ni siquiera, es como de un primer impacto y ya te ponen el Sí, sello y por lo menos, bueno, pregúntame, pero no, claro. es algo tan, Sí, yo creo sí, por eso, que a todas nos ha pasado que generalmente el límite siempre viene de la afuera, ¿no? por supuesto, el límite. El límite de si uno quiere, no sé, hacer algo artístico o si uno quiere involucrarse en algún tema político o cualquier tipo de tema. A mí, por lo menos en mi vida, me pasó que fue el otro el que me dijo, no, vos así no podés, ¿sí? Exacto. A ver, No vamos a sirve ser ni de sinceras, nosotros dentro ni y del fuera de la centro comunidad, de los dos lados, dentro y sí, fuera de la totalmente de comunidad. acuerdo, totalmente de A acuerdo. mí en particular los casos particulares que me ha pasado han sido fuera de la comunidad, o sea, por gente que proclamaba y tenía una proclama muy fuerte de la libertad y todo, pero no. Pero esto no lo vas a hacer hasta que no te saques el velo, porque Claro, así no lo podés hacer. el Islam, Entonces, el Islam no, Bueno, sí, es el mejor de los casos, dentro de lo malo, que resulta esa discriminatoria, que resulta esa situación, te lo dicen, pero está el otro caso que te niegan participación sin decirte por qué. Y tenés sí, que darte cuenta sola que te están discriminando, sacando conclusiones, atando cabos, porque no te lo dicen de frente en alguna situación. Y creo que sí, es más molesto, totalmente. porque te dijeron con el velo no, entonces vos tendrías un camino para aclarar o hacer valer tu derecho o difundirlo, ¿por qué no? Para que no se repitan esas circunstancias, valernos de derechos, de instituciones que en teoría han sido creadas para Mm, evitar estas situaciones de discriminación. Bueno, entonces preferiría en mi caso que me lo digan de frente. sí, No, pero totalmente. por lo general no me ha No siempre sucedido. Las pasa. pocas veces que me pasó, que yo percibí la discriminación, era por propia percepción, pero no tuve la oportunidad que me lo dijeran. eso en Y es muy dolido. Argentina. En Argentina, por supuesto, en Argentina. Pero El Islam falta mucha a la mujer. información, falta mucha información. Eso es lo que pasa. Y eso que hace muchos años que estamos hablando del tema, o cada vez que suceden acontecimientos de índole internacional como lo que está sucediendo en Afganistán, pero de hace 30 años a esta parte han pasado muchas cosas que involucran a los musulmanes y eran puertas abiertas para hacer miles de aclaraciones, pero es como que nunca alcanza, porque Sí, no hay novedad de que sí, la mujer no es sometida, hay mujeres en todos los ámbitos de la sociedad desarrollándose en todos los países islámicos y no islámicos, o sea, y insisten con el mismo discurso del sometimiento, de la limitación, solo porque se reducen a uno o máximo dos sociedades donde sí sabemos que lamentablemente la situación de la mujer musulmana es, es, eh, es difícil o es sí, muy limitada, pero siempre a los medios y a los intereses que esto les sirve, lo utilizan para generalizar y vuelta a recorrer el mismo camino. Es como, te digo, como que nunca sí, alcanza sí, todas las charlas, es así. discursos, entrevistas, notas. Es como que solapadamente existe otra intención, no Ya hay duda. sí, Sí, no, estoy de acuerdo con vos. sí, sí, yo también. Ustedes son profesionales, estudiaron acá en Argentina, se formaron. Bueno, yo estoy Sí, en yo formación. en mi parte de estudio, bueno, porque como estudié distintas cosas, tengo distintas experiencias. Por ejemplo, en una carrera
por ejemplo, en la que tuve que desarrollarme y hasta el día de hoy sigo perfeccionándome, actualizándome en el tema del protocolo y ceremonial, no puedo decir nada, al contrario, puros, digamos, experiencias positivas y una acogida y una hasta admiración en ese círculo de la profesión. Cuando tuve bueno, que es después otra carrera que estudié y que la sigo haciendo en etapa, en la Facultad de Derecho, no estudio abogacía, sino notariado, y la hice en distintas etapas por distintas circunstancias. Tuve experiencias tan buenas como me pasó con el ceremonial y experiencias bastante desagradables, como profesores que tenían ya su opinión formada respecto a lo que hablábamos recién sobre la mujer musulmana, y verme con el velo en la clase les producía una indignación tal, pero nunca me lo dijeron. No pueden, menos en una facultad de Derecho. Entonces, lo tienen que tolerar, lo tienen que tolerar. Pero en el trato era muy notorio y era estresante para mí usar una materia con un profesor al que le produzco rechazo, le ocasiono de rechazo, ¿sí? Entonces, tuve de las dos experiencias. Y en la cuestión laboral, también de las dos. También de las dos. No puedo decir que sí, que todo muy bien. Hay gente, según el entorno, el círculo en el que uno le toque desarrollarse. Es así, por lo menos en esta sociedad, ¿Vos, mi Sofía? experiencia. Bueno, yo también medio como Leila ahí estudiando de apartes, combinando, porque hay un tema también que en general a las mujeres, en general, musulmanas y no musulmanas, se nos hace un poco elegir entre maternidad o estudio, y si son las dos cosas es muy difícil. Cosa que yo, por Exacto. ejemplo, en mi experiencia viviendo en un país islámico, me di cuenta que era al revés, que yo tenía, por ejemplo, una universidad donde había una guardería, donde una universidad más grande donde además de guardería había una escuela primaria, todo para que yo no deje de estudiar siendo mujer. Pero en cambio, en un país laico como Argentina, todo se hacía cuesta arriba. Entonces siempre me pasaba de empezar a estudiar algunas cosas y después tener que dejar de estudiar porque tenía el bebé muy chiquitito o porque ya era más grandecito y ya tampoco podía estudiar. Pero bueno, me pasó así experiencias como a Leila que, por ejemplo, cuando hice el CBC de Derecho, también tuve un altercado con una profesora, que incluso otro profesor me dijo que le haga una denuncia, porque, bueno, sí, había como una ridiculización y unas... aparte, siempre el profesor está en un lugar de poder con respecto a los alumnos, Exacto. Ese es el siempre. Es el que te da la palabra o el que te la saca, entonces vos te sentís en un punto súper vulnerada, súper expuesta, y después no tenés posibilidad a veces de poder defenderte. Y después igual yo considero que la sociedad argentina es bastante tolerante, lo digo siempre. Después de escuchar discursos o experiencias, mejor dicho, de compañeras que son de Europa y bueno, viste ya cosas ya que eran violentas, de sacarles el hijab, de no permitirles ir a la escuela con velo, de no permitirles ir a la universidad menos que menos. Bueno, ahí Pero está el bueno, yo ahora límite. estoy, Ahí está el límite sí, y no es, y no lo pone la religión, sino lo pone la no, por sociedad eso, por y eso, por eso. Y pasa mucho, ¿viste? Como que una a veces piensa, ayer leía a alguien que, no me acuerdo quién había escrito, que decía, es tremendo que tengamos que pensar 3 veces antes de ir a una plaza o a la playa, y no porque nos vamos a sentir limitadas por nosotras mismas, por nuestra vestimenta, sino por la incomodidad, el miedo que provoca, o la incomodidad más que miedo, que el otro te saque una foto sin que te des Sí, cuenta, o te miren y hagan comentarios, o hagan risas, y me parece terrible eso como sociedad. acá hay Es una, tremendo. Sé que no nos pasa solo a nosotras, a todas las personas que son diferentes, entre comillas, a lo hegemónico, les pasa esto, ¿no? Y me parece tremendo. acá hay una pregunta que dice, ¿a qué atribuyen ustedes el problema? ¿Por qué a las mujeres y la diferencia con los hombres? ¿Por qué nosotros nos sentimos discriminadas por usar un velo? Porque precisamente somos por la eso, cara, porque en la mujer es manifiesta la condición de musulmana cuando claro. usa hijab. El hombre, si es musulmano, no, nadie se da cuenta.
¿sí? Pero Sí, también sé de hombres que cuando se les conoce la condición de musulmán, por ahí tienen que sufrir situaciones de discriminación también. Había un Sí, compañero sí. en la facultad que era musulmán, nadie lo sabía porque ni siquiera tenía apellido árabe, era un musulmán porque él quiso ser musulmán, tenía apellido español. Y se transó en una discusión con la profesora de Derechos Humanos porque nunca se planteaba el tema de violación a los derechos humanos flagrantes, como el caso de Palestina. Entonces, todo el derecho humano estaba limitado en esa materia a lo largo del año, al holocausto, a la época del proceso, a los procesos latinoamericanos, pero nunca se tocaban temas donde los musulmanes eran las víctimas. Y eso víctimas. simplemente hizo una pregunta, quería saber por qué, solamente. Y la profesora dice, ¿y vos por qué planteas eso? No, porque cometió el error de decir, como yo como musulmán me afecta y quiero una respuesta. Ah, pero yo no sabía que vos eras musulmán. ¿Y cuál es el problema? Claro. Claro, porque el apellido no lo indicaba, todo un cuestionamiento, lo que le costó aprobar esa materia. ¿Por qué hay que pasar Sí, por situaciones así? Que no tiene que ver con la lógica, con el sentido sí, yo común, creo con lo que que dice el igual que Islam. como dice Leila, nosotros somos la cara visible del Islam y con mucho orgullo, y con mucho orgullo, Sí, por supuesto, con mucho porque orgullo también, porque si vos observas la actitud de la mujer musulmana cuando lo usa por elección, realmente lo sí, usa con orgullo cuando lo sí, usa por sí, elección, y que es la Para sí, mayoría de ustedes, los para ustedes, ¿qué es el hijab? Un velo, ¿qué es? para mí tiene que ver mucho, yo lo explicaba un poco en mi cuenta, con lo identitario. Aparte del trasfondo religioso, del pudor, tiene que ver mucho con lo identitario. Y en esta etapa de mi vida para mí es identidad pura. O sea, Sí, yo ya no pienso tanto en el tema del pudor, que ya lo tengo como incorporado, porque ya hace tantos años exacto. que lo uso, pero lo identitario, el tema de yo soy esto, y esto es parte de mi religión y de mi forma de vida, y yo lo manifiesto, y manifiesto que soy parte de esta cultura, de la cultura en general argentina o del país donde estemos, y que esto no me limita, al contrario, me hace tener una mejor relación con los demás, ¿sí? En teoría, ¿no? Y en teoría y en la práctica también, porque cuando uno logra establecer una cierta relación con los que no son musulmanes, vos después escuchás Sí, que hablan bien de vos y que, no, yo tuve una compañera musulmana, o tuve una chica o una amiga o lo que sea, y que qué lindas cosas y qué lindo esto. Entonces para mí es fuertemente identitario sí, y lo siento así y creo que lo llevo más por eso que por el pudor. exactamente, yo siento lo mismo, es identidad, para mí es identidad pura porque ya como dice Sofía, a estas alturas, después de usarlo tantos años, uno ya como el tema, el pudor ya es algo que está Bueno, ahí hay una sobreentendido. pregunta. Sí, Ahí hay una Pero pregunta, también dice, socialmente me gusta mucho, lo disfruto, especialmente en sociedad, salvo esas pocas circunstancias que me pasó de sentirme discriminada, aunque no hayan sido directos, pero lo sentía y para mí era evidente, pero en general socialmente yo disfruto del hijab por la recepción que tiene en la gente. Me pasa, por ejemplo, de ir lo más reciente que me pasó de entrar a un banco, hacer un trámite y que me toque el número 400 y pico, que ya sé que llevo horas esperando, y un señor que se retiraba sin, porque decidió no sé, de esperar, no esperar, me eligió a mí entre todas las personas que estábamos sentadas ahí para entregarme su número, que eran como 200 números antes. Me pasan siempre situaciones así, o sea, que sí, es subir verdad eso. un colectivo que te den el asiento, o mucho respeto y muy buena recepción de la sociedad, la verdad, yo realmente disfruto mi situación acá, por Sí. eso nunca me sentía disgusto y cuando me pasan cosas así a nivel eh, eh, universitario, laboral, es como que me descolocan porque no lo entiendo, Mm, pero bueno, hay que ver qué hay en esa mente, el ser humano, la mente del ser humano es insondable, sí, pero con un poco de información se soluciona. No estamos pidiendo que estén de acuerdo con nosotros. Es respeto, es muy simple. Nosotros las musulmanas, no todo lo que vemos en la calle nos gusta. Sin embargo, no molestamos a nadie. ¿Sí? exacto. Ahí hay una pregunta que dice, ¿cuál es el estatus de la mujer en el Islam? Nosotros, ¿querés hablar vos ya? no, yo las No escucho te- Porque Yo estás te, ahí.
Yo les leo las Bueno, preguntas. yo creo que dentro del pensamiento islámico, la mujer primero, para ubicarnos históricamente también, el Islam le dio a la mujer un montón de derechos de los que carecía en una sociedad donde antes, en la sociedad preislámica, la mujer carecía de todo tipo de valor. Al contrario, o sea, tener una hija mujer sin haber tenido también hijos varones, incluso hacía, como lo relata el Sagrado Corán, que se entierre viva a estas niñas, porque primero que era un peso para el padre, porque esa niña no iba a ir a la guerra y no iba a ir a trabajar y no iba, digamos, a enorgullecerlo ni a contribuirle económicamente, y, eh, y después, bueno, por la vergüenza que causaba el hecho de no ser lo suficientemente hombre como para tener un hijo varón, ¿no? Entonces era como toda una cosa que había en esa época. Y después, cuando llega el Islam, es realmente revolucionario, pero no solamente desde el punto de vista de la jurisprudencia. Esto para mí está muy bueno decirlo, sino desde el punto de vista de la moral y del ejemplo. ¿Por qué? Porque el profeta se casa, según muchas narraciones, con una mujer que era mucho más grande que él. Hay una división entre algunos sabios dicen que no era divorciada, otros dicen que, perdón, que no era viuda, otros dicen que era viuda, pero para mí todo esto tiene como mensajes súper importantes, o sea, casarse con una mujer mayor, casarse con quien había sido su jefa, que o la primera de las dos personas que acepta el Islam es una mujer, entonces todo esto imagínense, para la mente de esa época era tremendo, ¿no? Y después los derechos que se van adquiriendo con la llegada del Islam, como el derecho al voto, el derecho a poder elegir el esposo, el derecho al divorcio, el derecho a la herencia, el derecho a pedir contribución económica, incluso, por ejemplo, para los quehaceres y las labores domésticas, para amamantar a los Y hijos. estamos hablando em, de 1400 años atrás, no por es eso, son unos derechos derechos. que acá se han conquistado hace menos de 70 años y que nosotras lo tenemos incorporado como mujeres musulmanas. Ahora van a decir, no, pero en tal país, estamos hablando acá de lo que dice el Islam, ¿no? La utilización Exactamente. que hacen grupos machistas del Islam y cómo lo utilizan porque eso ha sucedido en toda la historia, y no solamente con el Islam, ha sucedido con el cristianismo, con el judaísmo, con movimientos políticos ateos. Entonces, el lugar de que se le da a las mujeres pues, es puramente machista y de quien lo realiza. Y después está toda la figura que nosotros tenemos dentro de ejemplos de mujeres políticas, ejemplos de mujeres que no se quedaban como la hija del profeta, que no se quedaban calladas ante las injusticias. Después todo lo que tiene que ver con la vida familiar, el alto valor que se le da a las madres, como siempre decimos, el profeta decía primero tu madre, tu madre, tu madre y después tu padre. El paraíso está bajo los pies de la madre, si quieres buscar el paraíso, búscalo bajo los pies de tu madre, de tus madres. Entonces todo eso hace que también en la vida familiar nosotras tengamos un lugar de mucho respeto, sobre todo si tenemos familias que se rigen por estos preceptos y no están atravesados por lo cultural. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo, Laila. No sé. ¿Qué más está? Bueno, en miles Dije de todo, cosas. más o menos. Sí, ya dijiste todo, un compendio. Sí, Lo dijo Ya completo. está, yo creo que está completo, realmente un panorama Bueno, bastante completo del estatus de la mujer en el Islam. Además está aclarar que si tiene derecho a todas esas instituciones que las mujeres todavía hasta el día de hoy siguen luchando, en realidad ni siquiera le otorgó el Islam, se lo reconoció por naturaleza, o sea, ni siquiera hizo falta que se le claro. otorgue. ¿Sí? Bueno, y además, bueno, de más está decir que es lo que están insistiendo últimamente por los acontecimientos internacionales, no solamente le permite estudiar, trabajar y ser independiente económica e intelectualmente, sino que la alienta a que lo haga, ¿sí? Es Sí. un detalle que
Sí, porque parece la búsqueda del conocimiento, esta obligación para todos los musulmanes, es también para obligación. todos los musulmanes y musulmanas. Claro. Eh, Exactamente. Y más allá, y otra prueba que es la más importante en el Sagrado Corán, en cuántas leyes y en cuántas oportunidades Allah se dirige a los creyentes, las creyentes, los musulmanes, las musulmanas, aclarando por si quedaran dudas de que era una religión machista. Y esa sí, circunstancia que comentó Sofía sobre que el profeta se casó con una mujer mayor, que ya era una mujer que era comerciante, o sea, independiente económicamente también. Y, y bueno, el ejemplo de Fátima, Salam Aleiha, todo es como que todo hubiera estado diagramado para que de entrada se eviten los prejuicios. Pero bueno, sí. lamentablemente Hay la un montón sociedad de se mueve de preguntas otra ahí. manera. Sí. Bueno, Ahí No sé si estoy, estás siguiendo las sí, preguntas. Hay unas estoy con una cuantas. que dice, ¿cuál es el origen del velo? Bueno, el el velo, origen, y también ahí abajo dice algo sobre la Virgen María. Bueno, vamos a unirla, Nosotros sabemos, así ya. sí, sí, que el velo no es solamente algo puramente islámico. El velo viene de muchos milenios antes y tiene que ver justamente en un comienzo con una especie de código de vestimenta en la que, por ejemplo, puntualmente del Islam, el hombre tiene que también vestir recatado y ser recatado en su mirada, y la mujer también utilizando el velo, además por considerarse que el cabello también es una parte privada de las mujeres y que solamente se enseña a, por ejemplo, los familiares íntimos como el padre, el esposo, los hermanos, sobrinos, abuelos. Em, y esto lo vemos en distintas culturas, por eso vemos a la Virgen María velada también. Y algunos dicen, bueno, pero eso era otra época. Bueno, no, porque el tema del pudor igual hasta hoy en día está, digamos, no corresponde solo a una época. Pero, pero bueno, sí, 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 uno ve no incluso debería, por en entender, estatuillas antiguas y todo, y en distintas culturas también, siempre ha habido velo y esto de que la mujer se cubra. Sí, Leila. no digo que no debería ser una cuestión de vigencia o no vigencia, la moral, el recato y el pudor. O sea, eso que la sociedad haya involucionado en ese sentido no le quita valor al recato, al pudor que está eh, recomendado en todas las épocas en que Dios reveló libros sagrados y envió profetas. Esa era la finalidad de los profetas, no que sus enseñanzas y sus ejemplos eh, tuvieran utilidad para una determinada época. Era enseñanza para toda la humanidad y para todos los tiempos. Que la humanidad se haya, eh, lamentablemente, haya retrocedido en ese sentido, no significa que esos valores tengan que estar, tiene una palabra, cuando dejan de tener Sí, validez, en desuso, sí. el desuso o Mm. abolido. Eso Sí, es sí. una pérdida de valores y de principios de la sociedad, pero eso no significa que sea lo válido, lo correcto y lo recomendable, porque si no el mundo no hubiera devenido en la situación en que está ahora. ¿Tiene algo que ver? ¿Qué dice? Con el velorio. No, bueno, no, gracias a Dios. No, dice las judías ortodoxas que no muestran su cabello. Sí, eso en todas las... Porque también las religiones no vienen a ser solamente, por lo menos las religiones monoteístas, no vienen a ser solamente una relación de la persona con Dios, sino una relación en la sociedad. Por eso tenemos no solamente mandatos con respecto a la vestimenta, sino también con respecto, por ejemplo, al consumo de alcohol, de drogas, que están prohibidos. A la Em, mirada, a por- lo que uno come, a lo que uno sí, hace. al comercio, a cómo uno comercia con el otro, cómo no puede haber usura en el comercio, el trato que uno tiene con los vecinos, hasta si podés agarrar un fruto que cae de un árbol del vecino, por ejemplo. Está legislado eso. ¿Por qué? Porque, digamos, toda la vida en sociedad
nosotros los que somos creyentes y los que somos monoteístas nos miramos siempre bajo la lupa de nuestra forma de vida. ¿Por qué? Y esto es como re importante también para que el otro entienda. Porque si no hay como una suerte de que nosotros tenemos que excusarnos, los musulmanes, todo el tiempo por lo que nosotros hacemos, o dar una respuesta para que al otro le cierre de todos lados. Y en realidad lo principal a decir es que cuando uno cree en un mensaje, en una religión, en un texto sagrado, en un profeta, uno después vive de la manera en que cree que Dios le ha indicado y que cree que es lo mejor para su desarrollo espiritual y social. Y por eso los musulmanes también, a ver, nos comportamos de ciertas maneras, porque creemos que, bueno, Dios nos ha dado un camino, un mapa para poder desarrollarnos y vivir de una manera plena y mejor y con elevación espiritual y social. ¿Por qué? Porque la relación con el otro es elevación espiritual también. Cómo yo trato a mis padres, cómo trato a mis vecinos, musulmanes o no musulmanes. Todo eso tiene que ver con la elevación. Entonces, muchas de las cosas que hacemos tiene que ver justamente con eso, con poder ser siervos de Dios y poder acatar, digamos, lo que nosotros creemos que es la recomendación para un vivir mejor, ¿no? Acá hay una pregunta sobre la vestimenta. Ujú. Sí, Ustedes usan lo que es el hijab. ¿En algún sí. momento usaron burka, chador, No. niqab? Bueno, sí, Sí, porque sí. las circunstancias sociales en las que vivimos por un tiempo limitado, era una ciudad donde todas las mujeres usaban chador, ¿sí? Y es porque es una ciudad santa, que por el respeto que merece la ciudad, porque está el sepulcro de Fátima Masuma, o porque está el sepulcro del Imam Rida, alayhi salam, todas las mujeres que viven en esa ciudad usan chador, una circunstancia social y cultural y Sí, geográfica, si se quiere. Entonces no íbamos aparte nosotras, supongo que Sofi comparte de corazón realmente, lo hacíamos no solamente para no diferenciarnos del resto, de corazón te nace mínimamente por respeto cubrirse completamente sí, por yo la te digo, que usaba el fue la única chador, situación. Acá en Argentina sí, creo que ninguna de las dos usó chador, porque primero no, porque no es no, no. obligatorio y segundo las circunstancias Bueno, eso está bueno no también favorables, aclararlo. Ese tipo de vestimentas no son obligatorias. no Incluso son dentro de la obligatorias. sociedad, por ejemplo, iraní, donde se usa el chador, no es obligatorio que se use el chador. Hay muchas mujeres en sociedades donde, por ejemplo, en Com, que muchas mujeres usan chador, que no lo usan. Entonces tiene que ver con algo más de una como extranjera también pasar desapercibida. Pero a mí me pasaba, por ejemplo, que yo usaba siempre el chador, pero si iba al almacén usaba abeye, o sea, usaba una túnica negra y un hijab negro, porque estaba más cómoda. O lo mismo si venían invitados a casa, entonces si Claro, había claro. confianza, ¿no? Obviamente usaba una abeye y todo. Y después con respecto al burka, porque ahí también, yo no creo que todas las mujeres que usen burka sean porque lo sienten y porque lo quieren. O sea, eso también hay que decirlo. Yo creo que es Claro. un grupo minúsculo en algunas sociedades que pueden decidir, ay, no, yo quiero usar el burka porque me gusta y porque, o sea, realmente hay sociedades opresivas que obligan a la mujer a estar tan enclaustradas que uno ni siquiera sabe quién es la otra, la que está enfrente. Ahora, dicho esto entre paréntesis, porque me parece que también si no estamos hablando de un mundo ideal que no está, y nos estamos olvidando, por ejemplo, que ahora hay mujeres afganas obligadas a usar burkas o ropas que no son propiamente islámicas y que no son obligatorias en el Islam, y que tienen como finalidad sacar a la mujer del ámbito público y velarla justamente incluso desde su cara y sacarla de todos los lugares de la sociedad donde se pueden desarrollar, que no es algo islámico. Em, pues sí puedo decir que he conocido mujeres que sí han querido usar el burka, por ejemplo, porque, no sé, por su color de piel se sentían tal vez más observadas de lo normal y a veces no tenían ganas. Ujú. Que obviamente el problema es del otro, y esto también hay que decirlo, porque si no, al final todo recae sobre nosotras.
¿no? Y no, el problema es del otro, o sea, el que no te tiene que estar mirando todo el tiempo, y por eso el Islam le dice a los hombres, bajen su mirada y actúen con recato, es el otro también, es el otro. Entonces, sí me pasó de decir, no, bueno, yo cuando salgo sola, por ejemplo, me pongo el niqab y, o el burka, sí, el niqab, más o menos, generalmente era solo la prenda que se agregaba, ¿no? Para que nadie o directamente ni me hable el taxista, entonces dice, me pongo eso y ya sé que va a poner un freno tan grande conmigo que ni siquiera me va a hablar y porque no tengo ganas de conversar. En mi experiencia creo que 2 veces lo usé porque el cambio de clima a Buenos Aires me lastimaba mucho la piel y no, la sensación personal mía fue horrible, o sea, no me gustó para nada usarlo. Sentí que no podía respirar, a mi esposo tampoco le gustaba, me decía justamente, no, yo no soy un talibán, ¿qué haces con eso en la cara? Pero bueno, por eso te digo, las experiencias son muy variadas, son muy variadas. He conocido mujeres que decían, yo no quiero que otra persona conozca mi cara más que mi familia o los hombres de mi intimidad. Para mí era un choque recontra grande, porque tenemos choques culturales, ¿no? Entre musulmanas. Para mí era como, wow, qué loco. O sea, nunca nadie te vio la cara, es tremendo. Pero así todos se desarrollaban, iban a la universidad, aprendían, salían solas a comprar, o sea, hacían un montón de cosas. Pero bueno, aclarar también que eso en algunas es una elección personal, en otras lamentablemente es una obligación, pero no es algo que sea puramente islámico. Lo único que Dios dice y que tenemos por la islámica es el hecho de cubrirse, de cubrir el cabello y de dejar la cara y las manos al descubierto, y que también, esto es una opinión personal mía, yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo o no, no se puede coaccionar al otro a que cumpla, por más que sea una orden de Dios, ¿sí? Para mí, todas las órdenes de Dios, como el rezo, como el ayuno, si hay alguien atrás coaccionando o coartando, no No está tiene bueno. O valor. sea, no tiene valor y me parece ahí sí que hay como una infantilización de la mujer, ¿no? Como decirle, bueno, tenés que hacer esto. No, nosotros ya sabemos que esto nos lo pide Dios en su libro sagrado y lo tenemos en la sunna y en la tradición profética y nosotras tomamos el compromiso como hay otras musulmanas que no lo toman. Y bueno, allá ellas el día de mañana, o sea, es su tema con Dios, cómo acatan o no acatan los mandatos. Pero el hecho de que alguien te esté obligando, como puede suceder en muchas familias o en sociedades, a mí personalmente es algo que no me parece que esté bien. Y ya me callo, porque estoy hablando hace media hora. Está muy bien. Toda la gente te está escuchando y está comentando. Estoy leyendo todos los comentarios. Está muy bien. Además, es el mismo el sagrado Corán el que dice nada de imposición en cuanto a la religión. Y el hijab no está exento de ese concepto tampoco. Así. No tiene Sí, no, valor. aparte te soy sincera, las veces que he visto que se ha coaccionado a una mujer a que use el velo, eh, termina mal. Termina Termina con mal. una mujer con bronca a su religión o con bronca a su familia, o se lo termina sacando si puede hacerlo. Entonces, no está bueno. O sea, yo creo que uno, y sobre todo las madres de nenas, de niñas, uno trata de mostrarle a las hijas con el ejemplo propio de que, bueno, mamá, ves, usa el velo porque somos musulmanes, porque la gente nos reconoce, y ellas empiezan a ponérselo como un juego, y entonces como que ese paso a después usar el velo no es tan fuerte. Pero sí, por ejemplo, me pasó de una amiga que me dijera, no sé qué hacer porque no quiere saber nada, no quiere saber nada. Y yo la verdad es que le decía, mirá, no, tampoco la estés obligando porque vas a lograr una cosa Contraria. contraria a la que estás buscando. O sea, tal vez esto, si uno desde chico los va educando en la religión, es algo súper natural para ellas. Y incluso lo esperan, porque, Claro. no sé, Claro. yo igual falta un tiempo. No tengo todo cocinado, pero mi hija, por ejemplo, es como que está todos los días, me pregunta cuánto me falta para el taklif, o sea, para la edad de empezar a usar el velo. Es como que tiene una ansia. No sé, Dios después dirá si cuando llega el momento cómo se siente ella, pero me parece que está bueno eso también aclarando.
Bueno, muy bien. Chicas, ustedes, bueno, el Islam tiene mujeres de otras religiones muy elevadas, como por ejemplo la Virgen María. Nosotros la valoramos mucho. En el Islam tiene un capítulo en el Sagrado Corán detallado y hablado, metido específicamente que habla sobre la Virgen María. Nosotros como mujer, a la Virgen María y a otras mujeres, a Fátima Zahra y a otras mujeres, las tenemos como ejemplo, las seguimos. ¿Qué relación tiene la Virgen María con el Islam? Y es el antecedente más directo de mujer musulmana que tenemos en cuanto, en todo sentido, no solamente en la vestimenta, de la devoción principalmente, es un modelo de devoción la Virgen María. Y en cuanto a la conducta, a su entrega, a su recato, Sí, está íntimamente incluso, relacionado. Además de que para el que no lo sabe, tiene para nosotros la misma posición y rol que en el cristianismo como madre de Jesús. O sea, tiene una revelancia suprema para los musulmanes de la Virgen María, además de ser referente de mujer devota. ¿Qué ibas a sí, agregar? no, no, y aparte también el ejemplo, porque a mí me gusta analizar mucho a las mujeres de nuestra religión en su rol político, me gusta mucho en su rol social. Y recordemos que ella se tuvo que enfrentar a toda la sociedad con un hijo en brazos y, y con esa entereza, ¿no? Siendo también muy jovencita. Entonces es para nosotros también un motivo que cada vez que nos pasa algo, decir, bueno, a ver, pero Fátima Zahra, pero la Virgen María, pero Zainab, ¿a qué se enfrentaron, no? Y eso nos da un montón de fortalezas. Alguien decía que hay que aclarar que los hombres también, sí, eso lo dijimos antes, el tema del pudor y del recato, porque incluso em, está, ¿cómo se dice? Antes de que hable de las mujeres, o sea, primero al hombre, o sea, baja tu mirada y actúa con recato, después habla de las mujeres. ¿La consideran musulmana la Virgen María? Nosotros consideramos que el Islam es parte de un mensaje que empezó con Adán y terminó con el profeta Exacto, Muhammad. Después la gente ha puesto nombres a eso, exacto. judaísmo, cristianismo, pero todo eso fue parte de un mismo mensaje. Por eso nosotros consideramos no solo a la Virgen María, sino a Jesús también como un profeta del Islam, como un profeta musulmán. Eh, bueno, Llegó unas preguntas en la semana anterior y decía que, esperen que me acuerde, ¿por qué las mujeres caminaban atrás de los hombres? no, No. no, no. Bueno, Vos sabés decía, que es algo que hablamos, Jazz, que hablamos una vez, me acuerdo, el hecho de que nosotras, como está esa creencia, no sé, porque tal vez haya algún grupo que diga eso dentro del mundo islámico, nosotras cuando vamos caminando tenemos que ir como corriendo para ponernos al lado porque la gente enseguida dice, ah, mira, camina Sí, atrás del sí, esposo. sí, Y sí. a veces no, ¿viste? A veces está te quedaste mirando una vidriera y tenés que apurar el paso, no, porque yo eso lo tengo muy presente en mi cabeza. No, 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 tengo que apurar el paso porque si no la gente piensa que camino atrás de él. Y no, a veces naturalmente estás caminando porque te quedaste más atrás. Vino mi hija justo. Pero no, no, eso es algo que sí. A ver, yo cuando llegué al Islam y empezaba también el hecho del internet, ya me re vieja, pero, pero bueno, arrancaba todo ese tema que uno podía encontrar foros. He escuchado barbaridades, incluso cuidado, desde grupos que se decían musulmanes y de conversas que tenían como una creencia muy fuerte en que no, no, hay que caminar atrás, o el hecho de la ablación genital es porque el marido tiene que tener más placer, y yo viste como que, si esto es realmente, después te enterás que no, que esas son cosas que se han mezclado culturas y se han hecho este tipo de grupos o sectas dentro del Islam que propagan estas cosas que son espantosas. Bueno, en chicas, sí. conclusión, hay que aclarar a la persona que pregunta que no existe un precepto ni nada similar siquiera que indique que la mujer tiene que caminar atrás del hombre en No. sociedad.
no existe. Lo cual no significa negar que en algunas sociedades se puede llegar a ver, pero muy pocos casos. Mm. Pero es una cuestión ya del hombre o de la sociedad machista que le toca vivir a la mujer. Pero nada que ver no tiene nada que ver con los preceptos del Islam. No, y Jamás ahí el sí, Islam y ni ahí los volvemos profetas, al, los imames recomendarían una y situación ahí, así, un ahí concepto así. volvemos al tema del principio, cómo a veces sobre casos o cosas puntuales que suceden, como es ahora Afganistán, se pone a todos los Generaliza, musulmanes en la misma bolsa y al Islam en la misma generaliza. bolsa cuando no es así. Y aparte que lamentablemente los que sufrimos esto es principalmente en este punto las mujeres afganas ahora porque se está hablando de ellas, que nada, que viven bajo un terror tremendo y que es espantoso y después lo colateral que tiene que ver con nosotras y con nosotras en la calle y con el día a día. Quiero contarles algo ya que hay bastante gente viendo, que me parece terrible, a mí personalmente me parece horrible, el hecho de que ahora se están subiendo muchas fotos que le sacan a las mujeres en la playa, ya sea con su burka o con su burkini, para decir, bueno, no estamos en Afganistán, estamos en España. Y miren esto, y miren esta barbaridad, y miren, lo primero para decir es que detrás de ese burka o burkini o lo que sea hay una persona. Y así Ay, como a nadie, ¿qué es una como a nadie burkini, se le... Sofía? El burkini es una especie de traje de baño que cubre, parecido a un traje de buzo, y que cubre también, y que muchas de nosotras lo usamos o usamos cosas parecidas cuando vamos a la playa. Entonces el hecho yo lo llamo despersonalizar, de que se despersonalice a la mujer musulmana, en este caso, o puede ser mujer negra o indígena o cualquier mujer que está por fuera de lo hegemónico, y se le saque una foto para después hacer un análisis al cual no se la invita, me parece tremendo como sociedad. Yo me estuve peleando mucho estos Te días vimos. con gente que sube este tipo de fotos, porque cuando uno, o sea, yo entiendo que el fotógrafo saque fotos en particular y que esté en algún lugar y que saque una foto y haya mujeres musulmanas, indígenas, negras o lo que sea. eh, pero cuando vos le estás sacando a una persona para después subirlo a una red social, para hacer un análisis de nuevo al cual no la invitaste y no le preguntaste si ella quiere sacárselo e ir en bikini a la playa, es una despersonalización, es sentir que la otra, como no es igual a mí, entonces ya no es persona, le quitamos ese estatus. Se Y trata yo como un fenómeno, llamo a la ¿no? sociedad que paren con esto, ¿no? O sea, en la forma que vos lo describís, es como si se encontraran frente a un fenómeno, no a un ser humano, Eso. y que tienen derecho a analizarlo, a sacar conclusiones y a sentir por ella y a pensar por ella. ¿Sí? Bueno, y ahí, Yo le sí, y pregunto, ahí porque la lo, mayoría de las mujeres, esas mujeres que ahora están refugiadas en España o en cualquier país de Occidente y no se sacaron el velo, con toda seguridad porque no quisieron, ¿sí? Porque ahí tienen claro. libertad de sacarse y andar semidesnuda, ¿sí? ¿Por qué no piensan? ¿Por qué no se lo sacaron? Alguna explicación más profunda tiene que haber, pero no, primero está el juzgamiento en base a la ignorancia o al Sí, y prejuicio. ahí lo conecto con una pregunta que había quedado súper arriba, que decía, ¿cómo nos sentimos nosotras con respecto al tratamiento que se le da, no solo desde los medios de comunicación, sino desde pensadores o desde movimientos feministas y todo? Y para mí, lo primero que hay que pensar es esto, es que nosotras tenemos que formar parte de estos debates, número uno. Desde el feminismo hay distintos tipos de feminismo. Entonces, si hay un feminismo interseccional, antirracista, que puede darnos el lugar para expresarnos, aunque no compartan lo que nosotros estamos diciendo, porque yo esto lo he visto estos días, está buenísimo. Pero ese feminismo hegemónico que piensa que nos tiene que venir a salvar a las mujeres musulmanas de esto donde estamos, o que nos quita directamente del debate, porque me ha pasado que me digan, no tenés un pensamiento libre como para debatir conmigo, es terrible incluso trae aparejado un montón de estereotipos que una después tiene con respecto a movimientos feministas, ¿no?
Entonces, porque una dice, bueno, no, pero yo no voy a participar de esta discusión porque son feministas y porque porque, o sea, ni siquiera te animás porque sabés que te van a estar juzgando todo el tiempo. Ahora, si hay una revisión, y si hay una revisión y un lugar donde nosotras podamos hablar, está buenísimo, pero siempre sabiendo que nosotras vamos a tener una forma de vida distinta, y bueno, y que podemos aportar con nuestra experiencia y con lo que nosotros queremos decir. O sea, basta de hablar de la mujer con hijab y no llamar a una mujer musulmana para hablar. Y mejor aún llamar a una mujer musulmana con hijab, aparte, sin desmerecer, porque he visto cosas maravillosas de hermanas musulmanas que han ido a hablar a un montón de lugares. Pero también es como que es el momento de darnos la voz a nosotras. Y bueno, celebro un montón de eso y estos lugares, que ahora haya 30 personas escuchándonos, para nosotros es un logro y, y una victoria. Hay una pregunta, chicas, arriba, que quedó arriba, que dice si somos musulmanas de nacimiento. Yo Perdón, no no, Bueno, escuché la Sofi es la pregunta, ¿cómo única. es? yo no, pero Hay si una somos pregunta. musulmanas de nacimiento. Ah, bueno, en mi caso sí, pero también fue una elección continuar siendo musulmán. Igual nadie me lo impuso, porque podía haber renunciado si quería. O sea, es una circunstancia de que haya nacido en una familia musulmana. Sí, bueno, ya están bien. Ahí justo me Ya estaban está bien hablando, así. por eso me perdí. Bueno, No, yo sí, yo soy sí musulmana Pero desde nacimiento y adquirí el uso de la vestimenta, el hijab, de grande, no de chiquita. Eh, bueno, eso también, eso también. Sabes que ellas, mucha gente tiene como un estigma con que no son lo suficientemente libre como para elegir tal cosa. O sea, cuando vos decidís vestir o seguir una religión o lo que sea, siempre hay alguien que te está obligando a eso. Sea un novio, o sea el esposo, sean los padres, o sea, y la verdad es que yo la mayoría de las chicas que conozco que han vestido hijab, viniendo de familias musulmanas, no eran familias que eran demasiado practicantes del Islam o que usaban velo sino que lo tenían como algo más cultural tal vez. Y eso también duele un montón cuando vos tenés que estar excusándote todo el tiempo. No fue por mi familia igual, ¿eh? ¿Viste? Como, igual no fue por mi esposo, bueno, eso también es un poco cansado. partamos que la vestimenta y la decisión de de usar el hijab, no es que tenés que estar casada o tenés que estar de novia o que tu esposo te lo tiene que Ah, imponer. claro. Sí, eso también. Hay mucha gente que piensa que uno empieza a usar el velo cuando está casada o algo y no sucede. A ver si hay otra pregunta que acabo de leer, creo, me olvidé. Bueno, a ver. Donde vivo hay muchos yunes, dicen ahí. Yu- ¿cómo? En Mucho Tucumán debe inglés, ser. deben ser los Bueno, es tucumanos. como que Tucumán es la pequeña Siria, ¿no le dicen así? Hay Sí, muchos. así dicen. Hay muchísimos descendientes. Los árabes que hay acá son la mayoría descendientes de Siria. Bueno, chicas, creo que quedó todo aclarado, no hay ninguna otra duda. ¿Quieren dejar algún mensaje? Bueno, con todo lo que dijeron, pero quieren. No les queda. No, yo insisto en que busquen información para evitar los prejuicios y los preconceptos, porque son dolorosos, porque incomodan en lo personal y en lo social y no contribuyen a, a una sociedad madura y civilizada como la que todos aspiramos a vivir, ya sea en Argentina o en cualquier parte del mundo. Agradezco por la oportunidad de, eh, Conocerlas. sí, en una publicación del Igualmente, un Padre placer Paco. para nosotros. Un gran trabajo que hace el Padre Paco. Sí, es verdad. Muy bien. Em, bueno, nada, eso, de que pese a las diferencias que podamos tener, el crecimiento como sociedad pasa por escuchar al otro, por entender su punto de vista, aunque tal vez no lo aceptemos, porque si no todo el mundo sería musulmán o todo el mundo sería, no sé, lo que sea, pero yo disfruto mucho de sentarme con gente que es muy distinta a mí y entender el marco teórico desde el cual parte, por más que yo después diga, está bien, te entiendo, pero no me cierran algunas cosas.
pero así todo, entender al otro te ayuda a aceptarlo y a crecer como sociedad. Yo disfruto mucho de eso, de escuchar a gente muy distinta a mí, con otros pensamientos tal vez completamente contrarios, pero obviamente que uno tiene un límite, ¿no? Hay cosas que no las vas a aceptar, pero hay otras que vos decís, listo, esto viene por este lado y bueno, igual yo acepto y convivo y respeto. Así que bueno, eso. Bueno, Gracias chicas, a muchas quienes se gracias a unieron. ustedes. Muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos. Y bueno, adquirir conocimiento. Bueno, gracias. Bueno, Un muchas placer. gracias. Assalamu alaikum, amma ma'akum, que Dios esté con ustedes. Humano. Chao. Bueno, chicos, gracias por estar del otro lado. Si quedó alguna duda, si tienen alguna pregunta por hacer, nos pueden dejar y nosotros en la semana o en estos días volvemos a contestar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz de Dios sea con todos ustedes.